LG Electronics pertenece al grupo LG, aquí en España se conoce solo LG Electronics, pero LG es un grupo que tiene 70 compañías. LG Electronics es la más globalizada y por eso es la que es más conocida a nivel mundial. Actualmente, bueno, pues tenemos operaciones en todos los países del mundo y tenemos 120 organizaciones, tanto de ventas y de marketing, como fábricas, como centros de I+D. Llevo 15 años trabajando en LG y la verdad es que he tenido una carrera bastante buena y soy un ejemplo para mucha gente dentro de la compañía. Pues yo empecé llevando España, luego llevé Europa, como comentábamos, y luego tuve un puesto global. Entonces, claro, pues he tenido una carrera muy interesante, pues de llevar un país, a llevar varios, a llevar 16 y ahora a llevar pues prácticamente todo el mundo salvo Corea. Entonces, al final es verdad que sí que cambia, pues porque al final tu ámbito de responsabilidad pues es diferente, porque vas aumentando, vas añadiendo países, vas añadiendo personas, pero yo creo que al final la función de recursos humanos siempre tiene que ser la misma, independientemente del número de personas, de las geografías que estés llevando y sobre las que tengas responsabilidad. Creo que al final el trabajo del director de recursos humanos es apoyar al negocio, ayudar al negocio que crezca, y da lo mismo, pues ya digo, el número de geografías que tengas, preparar la compañía para el futuro y desarrollar a la organización y desarrollar a las personas. Mi experiencia, según he ido creciendo y según he ido teniendo más responsabilidad, pues claro, evidentemente la complejidad es mayor, el número de personas con las que tienes que interactuar es más complicado, no es lo mismo trabajar en la central de una compañía extranjera que trabajar en una subsidiaria. Entonces, añades complejidad, pero al final para mí lo más importante, y sobre todo en un rol transversal y transformador como es el de recursos humanos, es no perder la esencia y no perder nunca la razón última por la que estamos trabajando los de recursos humanos. Ya digo que es apoyar el negocio, preparar a la compañía para el futuro y desarrollar a la organización y a las personas. Nosotros somos una compañía poco centralizada, es decir, creemos mucho en la autonomía y en la responsabilidad de los países y de los negocios. Hay otras compañías que optan por centralizar y por tener unos servicios centrales muy grandes y luego pues tener estructuras más pequeñas. Nosotros somos al contrario. Entonces, por eso, para nosotros la central y los que trabajamos en central, lo que tenemos que hacer es básicamente preparar el futuro, como he dicho, saber cuál es nuestra estrategia de negocio y preparar la compañía para el futuro, luego liderar aquellos proyectos que no se pueden llevar a nivel local, a nivel país, porque implica varios países o porque implica diferentes negocios, entonces lideramos esos tipos de proyectos. Y en tercer lugar, lo que hacemos es formar, capacitar a los equipos locales para que puedan desarrollar mejor el negocio. Entonces nosotros creemos, y yo soy un firme defensor de eso y así lo aplico en recursos humanos, es la central tenemos que tener esas tres funciones y luego la gente en los países lo que tiene que hacer es apoyar al negocio y sus clientes, al final nuestros clientes en recursos humanos son los empleados que están en el país y por eso tenemos que poner todos los esfuerzos, todos los recursos ahí, en los países. Evidentemente el impacto es grande porque, claro, no es lo mismo irte a un país que sea culturalmente más cercano a España que Corea, que de España pues es bastante diferente. Entonces, claro que hay un impacto cultural. Yo tenía la ventaja de que ya había trabajado en LG antes, llevo 15 años trabajando. Cuando me fui a Corea, pues llevaba 9 años trabajando en LG. Entonces, bueno, la cultura la conocía, pero claro, el impacto de llegar allí y de trabajar realmente en la central rodeado de coreanos, pues es grande. Entonces, yo siempre, como a todo el mundo que entra a trabajar en LG, lo que les recomiendo es que acojan la cultura, que entiendan y que sean capaces de entender por qué la gente se comporta de una determinada manera. Entonces, lo mejor es conocer la cultura y entenderla. Y de esa manera yo creo que te puedes adaptar muy bien. Hay que tener unos niveles, evidentemente, de adaptación, de flexibilidad, de empatía muy importantes, pero creo que si tienes un sincero y un interés sincero y genuino por adaptarte y por entender a la cultura y por integrarte, creo que todo es mucho más fácil, pero para nosotros la experiencia ha sido buenísima, digo nosotros, para mí y mi familia, o sea, a nivel personal, a nivel profesional, ha sido una experiencia muy buena y es algo que vamos a recordar de por vida, o sea, los 6 años que hemos vivido en Corea, a mí a nivel profesional yo he crecido muchísimo, he aprendido, me he desarrollado muchísimo y también a nivel personal, o sea, tanto mi familia como yo, pues ha sido una experiencia buenísima. Pues fíjate, yo creo que hay diferencias, pero al final también Corea ahora mismo es una sociedad que está cambiando mucho, entonces yo creo que quizá antes había muchas más diferencias de las que hay ahora. Estamos en un mundo globalizado donde al final la cultura empresarial cada vez es más similar en todos los países y esto es algo que se puede percibir. Pero en cualquier caso, hay algo que es muy importante en las culturas coreanas y yo creo que en general las asiáticas, pero especialmente las coreanas,
que es dar lo que te comprometes, o sea, es muy importante cumplir con la palabra dada, y si tú dices que vas a hacer algo, lo tienes que hacer, y si no lo puedes hacer, tienes que avisar con tiempo. Eso es algo muy importante, cumplir los compromisos. Y luego tener una gran ambición por conseguir resultados, y por dar resultados y por querer crecer. Corea es un país que hace muchos años era uno de los países más pobres del mundo, que ha tenido una gran ambición por crecer, que hoy en son las economías más importantes del mundo, y eso ha sido porque tiene una gran ambición sana por crecer y por desarrollarse, y eso se traslada al mundo empresarial y a cada uno de los empleados. Yo lo que recomendaría a la gente que está empezando su carrera profesional es que primero que encuentre su vocación o el área que le gusta trabajar. O sea, al final no hay nada más triste que trabajar en algo que no te gusta. Entonces, yo lo que sí que creo que es importante trabajar en algo que te guste y que realmente te motive. Y luego, pues a lo mejor si no te gusta mucho, intentar encontrar cuál es la motivación y cuál es el sentido, y encontrar algo positivo al trabajo, porque al final todos los trabajos tienen algo positivo y algo bueno. Entonces, yo creo que saber qué es lo que nos motiva y encontrar una vocación en tu trabajo es algo muy importante. Yo estoy haciendo ahora la tesis doctoral sobre los sentidos del trabajo. Entonces el trabajo tú lo puedes entender simplemente como un trabajo, como bueno, yo trabajo a cambio de un dinero y ya está, y lo demás me da igual, como una carrera, porque lo que quiero es crecer, desarrollarme, o como una vocación, que es un deseo de servir a los demás, de contribuir a un mundo mejor, una sociedad mejor. Yo creo que todos tendríamos que intentar, y yo creo que todas las empresas serían mucho mejores si todos entendiéramos nuestro trabajo como una vocación, y todos quisiéramos hacer el bien en nuestras empresas, y todos quisiéramos realmente cambiar la sociedad y el entorno que nos rodea a través de nuestro trabajo. Entonces creo que si todos somos capaces de encontrar que nuestro trabajo, entenderlo como una vocación de servicio a los demás y de ayudar a los demás, y contribuir entre todos a que seamos lugares de trabajo mejores, empresas mejores, sociedades mejores, creo que a todos nos iría mucho mejor.